Se marchó de la cantera del Real Madrid en busca de oportunidades rumbo al Manchester United, pasaría como cedido por el Preston North End y posteriormente por el Granada para terminar recalando y haciéndolo muy bien en un equipo como el Benfica, con el que es titular indiscutible, parte fundamental en la defensa y en el ataque de las Águilas. Y vamos a ver un poquito lo que está siendo su temporada y algunas de sus características más importantes que le convierten en uno de los laterales izquierdos más prometedores del panorama futbolístico europeo actual. Vamos a ello. Álvaro Fernández Carreras nació el 23 de marzo del año 2003 en Ferrol, en Galicia, y comenzó su carrera en el Galicia de Caranza, poco antes de, en 2008, marcharse al Racing de Ferrol, equipo con el que jugaba de delantero y con el que anotó incluso 100 goles en una sola temporada, una posición la que ocupaba en el campo que es muy distinta a la que ocupa actualmente y a la que desempeñó en su siguiente destino tras el Racing de Ferrol, que fue el Deportivo de La Coruña. Aquí veis la imagen de Álvaro Carreras con la camiseta del Depor, equipo con el que estuvo desde 2012 hasta 2017 y equipo en el cual se empezó a desempeñar haciendo las veces de lateral izquierdo. En 2017 sería el año en el cual Álvaro Carreras firmaría por el Real Madrid, llegando hasta la categoría de juvenil en el conjunto blanco, concretamente militando en las filas del Juvenil C. Y tras 3 temporadas en Valdebebas decide poner rumbo al Manchester United. Su experiencia en el Manchester United, según él mismo ha declarado en varias entrevistas, le sirvió para ser un futbolista más completo también en lo defensivo, aparte del ofensivo que es y que sigue siendo su principal baluarte. Pasó por el sub-23, por el sub-21 y por el sub-19 antes de marcharse cedido al Preston North End en la temporada 22-23. Disputó 42 partidos con el Preston North End con un balance de 6 asistencias antes de marcharse la temporada siguiente al Granada. Y tras disputar 13 partidos sin terminar de asentarse como suplente de Carlos Nevas, se acaba marchando de nuevo al Manchester United para ser traspasado al Benfica por 6 millones de euros. Tras una primera media temporada en la cual en el año 2024 deja buenos partidos, buenas sensaciones, decide comprarlo del Benfica y con una cláusula de recompra por parte del Manchester United por 20 millones de euros, cuando es un futbolista que actualmente, según Transfermarkt, vale 50 kilos. Como digo, esa primera media temporada fue buena, pero realmente la 24-25 es cuando ha llegado la verdadera explosión de Álvaro Carreras en ese lateral izquierdo del Benfica. Vamos a ver ahora algunas de las características fundamentales del estilo de juego de Álvaro Carreras, que se ha destapado como uno de los mejores laterales izquierdos ofensivos de lo que va de temporada en la Champions. Esta captura es, por ejemplo, de ese partido entre Benfica y Barcelona, que veremos una reedición en los octavos de final de esta Champions, en el que, como veis, una característica fundamental de Álvaro Carreras es su perfil eminentemente ofensivo, con una capacidad tremenda para atacar la profundidad, sobre todo en contextos de defensas adelantadas. Aquí lo veis, por ejemplo, como desdobla a Schelderup, que es un extremo muy habilidoso, que además tiene clara tendencia interior a meterse por dentro, y cómo ataca el espacio a la espalda de Jules Koundé, con un pase magnífico de Tomás Araújo, que después acabaría en la asistencia del propio Álvaro Carreras para el gol de Pavlidis. Pero como digo, un futbolista que ataca muy bien la profundidad y que es muy importante en contextos sobre todo de defensas adelantadas, como lo será seguramente la del propio FC Barcelona. Es un jugador con una punta de velocidad muy elevada y muy capaz de llegar a línea de fondo para después poner un pase al punto de penalti o para seguir combinando en zonas de 3/4, porque tiene una calidad técnica muy depurada. Aquí veis el balón que le llega a Pavlidis y que después esta jugada acabaría en ese tanto para el Benfica. Otro aspecto fundamental que define a Álvaro Carreras es su capacidad técnica para centrar o para disparar. Son dos cosas que hace muy bien Álvaro Carreras, sobre todo en el caso de los centros anticipados al primer palo. Ya no es la primera vez, aquí veis la imagen de ese gol en el último minuto, los últimos minutos de Kotsku para el Benfica, en un contexto en el que el partido iba 2-3, fue el empate a 3 definitivo que acabó clasificando al Benfica en ese playoff para enfrentarse al Barcelona, y el pase de Álvaro Carreras es para que lo veáis en vídeo, porque la verdad, tiene un guante en esa pierna izquierda y es muy capaz de sacar centros muy precisos para los delanteros, además de también tener buena capacidad para el disparo. Tiene muy buen pie el jugador español. Otra característica del ferrolano es su capacidad de anticipación. Siempre es un futbolista que está muy metido en los partidos, o que suele estarlo, y que eso también de alguna manera es un poco un arma de doble filo, porque si bien es un futbolista que se anticipa mucho, a veces se anticipa demasiado. Y ese carácter tan ofensivo, tan de ir al cruce rápidamente, bueno, pues de vez en cuando provoca que deje demasiado espacio a la espalda si no mide bien, y en esos contextos es cuando tiene alguna serie de dificultades para, bueno, pues cubrirse un poquito mejor la espalda. Pero aquí veis, por ejemplo, en el caso con Lamine Yamal, cómo le mira, cómo ve, cómo percibe que va a ir al desmarque, a la zona interior,
Y en la segunda foto aquí veis que le ha ganado la posición, se ha anticipado y es un jugador que hace muy bien eso, que se anticipa muy bien, no espera la pelota, sino que él muchas veces va por ella intuyendo dónde va a caer la pelota, dónde va a caer el pase, pero como digo, es un poquito también al mismo tiempo una debilidad en el sentido de que muchas veces deja bastante espacio a la espalda. Aquí nuevamente otro ejemplo de esta capacidad de anticipación con una altura bastante elevada, tanto de él como de Tomás Araujo, el otro lateral del Benfica, que en este contexto estaban con los laterales muy profundos. Fijaos en el balón de Koundé, como Álvaro Carreras se fija en Lamine Yamal, en si va a tirar el desmarque hacia ese lado y le acaba ganando también la posición para recuperar la pelota para su equipo. Y aunque es un futbolista cuyas características fundamentales son el desborde, la velocidad por las bandas, la capacidad de llegar a zonas muy altas del campo, dar amplitud al juego, normalmente suele estar muy pegado a la línea de cal, a la línea de banda, porque es un lateral muy profundo, un extremo incluso en algunos casos en fases ofensivas. También es un futbolista capaz de meterse por dentro y es una cosa que le hemos visto desarrollar sobre todo en esta temporada con el Benfica, en un contexto de juego en el que también cuando Schelderup ocupa posiciones más exteriores, cuando Kochku viene a bajar a recibir, él es capaz de meterse por dentro para seguir combinando, como veis aquí, por ejemplo, en esta imagen cuando le pide el pase Florentino, el pivote del Benfica, es capaz de ganar posiciones interiores con bastante facilidad y además en un contexto en el que en este Benfica es una solución permanente incluso para acabar las jugadas. No solamente para combinar por dentro, sino también como una alternativa más que tiene el conjunto lisboeta para acabar ciertos ataques en esas fases ofensivas. Aquí lo veis de nuevo metiéndose por dentro, una posición que puede diferir bastante de lo que hemos visto al principio, de un jugador más pegado a banda, pero se está convirtiendo en un futbolista bastante versátil en esos contextos y capaz también de jugar en largo. Fijaos aquí en este pase que le iba a meter perfecto para Tomás Araújo en un cambio de orientación muy bien hecho a razón de ese buen pie que sabemos que tiene. Aquí lo veis nuevamente en una nueva fase ofensiva en la cual el contexto es que Schelderup se ha colocado muy acostado en la banda izquierda, dándole libertad a él para aparecer bastante por dentro en asociación y entrando bastante en el juego. Es un futbolista que toca muchos balones por partido, mucho más de lo que haría un lateral izquierdo más defensivo o en condiciones bueno, de equipos que no hagan tanto combinar a sus jugadores de banda en defensa, pero Álvaro Carreras suele ser muy protagonista en las fases ofensivas de su equipo, de este Benfica. Son muchas capturas contra el Barcelona porque creo que es uno de sus mejores partidos en lo que va de Champions. Seguimos repasando su partido contra el Barça porque aprovechamos que es un partido que se va a repetir, ese partido en el Estadio de la Luz entre Benfica y Barcelona. 46 acciones de 71, 65% de las acciones correctas, evidentemente arriesgando mucho, porque muchas de ellas, como veis aquí, son en campo contrario. Como veis, el rango de acción que tiene es en muchas partes del campo, no solamente pegado en la banda izquierda. Fijaos en el mapa de distribuciones de pases, como su posición, bueno, pues no es tan pegada como se podía prever y de hecho es bastante más alta a la altura que la de Tomás Araujo, que era el otro lateral. Como veis, por ejemplo, Schelderup está muy por dentro y también eso le permite aparecer mucho por fuera. Es un lateral que está bastante presente en casi todos los ataques del Benfica y vemos aquí un gráfico de distribución de pases también de los amigos de Wisecout en el que podemos observar que algunos de los desplazamientos fueron de izquierda a derecha, por lo menos aquí podemos contar un par o tres de ellos con los dos pases seguramente, las acciones de jugadas clave de gol que vimos en ese partido. Vamos a ver ahora algunas de las comparaciones con otros compañeros de la misma liga, de la liga portuguesa de Álvaro Carreras. Fijaos en recuperaciones, está el número 25 de la liga portuguesa con 7,64. Por ejemplo, en recuperación de balón mediante la contrapresión con 3,12, no está tan lejos del primero que es Gonzalo Costa con 4,71 por 90 minutos. En duelos ofensivos, fijaos que está el 32 con 5,01 y está más arriba incluso que en duelos defensivos, una cosa que es bastante curiosa dada su posición en el campo. Pero fijaos que el 70% casi de los duelos es un porcentaje mayor de éxito con respecto a Thalys, que es el primer futbolista en esta demarcación en duelos defensivos. El porcentaje de éxito de duelos ganados es mayor del propio Álvaro Carreras. Y fijaos que está el número 3 en pases con 54,25 por 90 minutos. Una cifra que no es demasiado normal para un lateral izquierdo o supuesto lateral izquierdo a priori, pero ya veis que es un futbolista que, como hemos visto antes en las capturas con Wisecout, entra mucho en juego, es una alternativa constante para el Benfica en fase ofensiva. Y una vez hemos visto un poquito cómo juega, cuáles son sus características y de dónde viene, os quiero preguntar lo siguiente: ¿dónde acabará Álvaro Carreras? El Manchester United, equipo del que procede antes de llegar al Benfica, tiene esa cláusula de recompra de unos 20 millones de euros más o menos. ¿Pensáis que la va a ejecutar? ¿Pensáis que va a ser el futbolista solución para esa banda izquierda? Es verdad que ahora mismo con Rubén Amorim están utilizando los tres centrales, dos carrileros y juega Patrick Dorgu por esa banda izquierda, pero quizás sea el momento de que el United recompre a Álvaro Carreras y en esta ocasión sí que le dé galones para ser titular en esa banda izquierda. Yo lo que veo difícil es que sigan el Benfica a partir del próximo verano. Creo que la Champions que está haciendo, sobre todo
también la Liga Portuguesa, pero sobre todo la Champions, le va a catapultar a un escenario superior. No digo que el Benfica no sea un grande, pero un equipo con mayores aspiraciones a nivel europeo. El Real Madrid podría ser una posibilidad ahora que ya no está interesado en Alfonso Davies porque ha renovado con el Bayern de Múnich. Pues es posible también, aunque es verdad que parece que Fran García le está ganando un poquito la partida a Ferland Mendy en ese puesto. Y en el caso del Barça, por tener un suplente de garantías de Alejandro Valde o incluso un jugador que podría acabar peleándole la titularidad. Lo cierto es que es un jugador que seguro que vamos a oír hablar mucho de él, seguro que va a seguir mejorando y de cara a la selección española, bendito problema va a tener Luis de la Fuente con ese lateral izquierdo en el que hay tantísimos nombres entre Grimaldo, Cucurella, el propio Carreras, José Luis Gallá. En fin, pues una oferta tremenda y quiero preguntaros a vosotros, amigos de Mundo Maldini, ¿dónde pensáis que va a acabar este jugador de Ferrol, ex del Real Madrid y del Manchester United, entre otros equipos? Y seguimos con mucho más. Un abrazo, cracks. Chao, 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 chao.